profundidad del don de la vida eterna. Bueno, y el Señor ha venido hablándonos profundamente. ¿Quién dice amén por eso? ¿Quién está repasando, preparándose en esa fe extraordinaria? Recordemos esa profundidad de esa fe extraordinaria que vimos hace 8 días. Y vimos esa demostración de los atributos en el trabajo, recordemos. Ese trabajo mental creativo en las relaciones, qué lindo el Señor. Y hoy Dios nos hace profundizar en el don de la vida eterna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Porque más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto no es de quién? Pues es don. Pues es don. Es la profundidad de la vida eterna. La vida eterna es un don de Dios. Es un don de Dios, ¿cómo? Diga, soberano. No depende de ti ni de mí. Pues es que es tan grande. Porque la eternidad es un regalo de Dios. Y todos los que decimos de aquí sabemos que tenemos ese regalo. ¿Quién dice amén por eso? Tenemos el don de la eternidad, el don de la vida eterna. Y es un regalo, no por lo que hagamos, no es por obras, para que nadie se glorie. Es por gracia y es por ese favor de Dios. Dios nos hizo el favor de darnos el regalo de lo eterno. Y eso le tiene que cambiar la vida a un creyente. Que cambiarnos. La vida eterna es un don de Dios, es un don de Dios soberano. ¿Cómo recibir y conservar el don de Dios? Dígale al que tiene al lado, recíbelo y consérvalo. Establécete, afírmate. Es un don de Dios soberano, hay que recibirlo y conservar ese don de Dios. ¿Y cómo recibir y conservar ese don de Dios? ¿Quién quiere saberlo? ¡Wow! Saludamos las naciones. Bendecimos todo Emmanuel capítulo Naciones. Démosle un aplauso a Dios por las naciones. Están creciendo las naciones, están recibiendo sobrenaturalmente. Tuvimos una pasada reunión el lunes y decían que lo que vivieron los varones aquí, lo vivían los varones exactamente en Bogotá. Hicieron el acto profético en Bogotá, en Estados Unidos, que fue sobrenatural lo que les pasaba. Nos gloriamos en el Señor. Toda la gloria es para Él. Nos gloriamos en Él por lo que hace. ¿Quién dice amén por eso? Y ese México está disparado, México. Ya están hasta pidiendo casa en México. Ya. Gloria al Señor. ¿Quiénes vamos para México? México está esperándonos, está esperando esos ministerios, esas naciones. Esos representantes de Manuel están creciendo, estamos haciendo la tarea. Le damos la gloria a Dios. Y el epicentro también está creciendo. ¿Quién dice amén por eso? Son ministerios, estamos creciendo. ¿Cómo recibir y conservar el don de Dios? Operando en una fe, ¿cómo? Diga, profunda. Dígale al que tiene al lado, si operas en una fe profunda y repásalo de ahora 8 días, vas a tener el poder para conservar tu eternidad. Dígale al que te da, hay que estudiar, hay que estudiar.
Tremendo, Dios, cómo no amarlo, lo amamos al Señor. Operando en una fe profunda, es la continuidad. Profundizando, profundidad del don de la vida eterna. Tremendo. Operando en una fe profunda. Romanos 1:4, mire esto. Dale cuidado a la palabra, que es poderosa. Que fue declarado hijo de Dios ¿con qué? Con poder. Que fue declarado ¿cómo? Hijo de Dios ¿con qué? Que fue declarado hijo de Dios ¿con qué? Según el Espíritu ¿de qué? De santidad. Según el Espíritu ¿de qué? Por la resurrección ¿de qué? De entre los muertos. Por la resurrección ¿dónde? De entre los muertos. ¿Quién cree eso? ¿Quién lo cree? Fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Un espíritu de santidad. Por la resurrección de entre los muertos. Acuérdese que usted es engendrado. Juan 3:16 dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Manuel Epicentro, como sabe, hombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Las autoridades de la Iglesia Católica descomulgaron a Martín Lutero por decir que solo creyendo y aceptando a Jesucristo podrían ser justificados del pecado. ¿Cierto? Para ellos es ser una herejía, por ser contraria a las doctrinas denominacionales. Es decir, ellos decían que si la gente no creía en el Papa o no hacían todos los ritos, no podían alcanzar la justificación. Necesitaban recibir esa bendición. Si no rezaban a la María, entonces no podían recibir. Si no hacían penitencia, entonces no podían recibir. Si no podían comprar indulgencias. El que más traiga, más se le perdona. Pura indulgencia. Hacían obras religiosas en la iglesia. Ellos creían que así se obtenía el don de Dios. Dígale al que tiene al lado, no es chachi. Es por gracia. Es un regalo, dígale al que tiene. Esto es regalo. No tiene precio, diría mi esposo. Estamos gozosos. Hay que tener gozo para predicar la palabra. Sabemos que que el don de Dios es gratuito. Dígale al que tiene al lado, pero solo es activado por la fe en una persona. ¿Cuál es esa persona? Jesucristo. Ay, ¿cómo sabemos? Sabemos que el don es gratuito. Ahora la parte de Dios. ¿Cuál era la parte del Señor, del Padre? Era decir, aquí está esta belleza, mi unigénito. Se los entrego. Esa era la función del Padre, ¿cierto? La parte de Dios era ponerlo a nuestra disposición. Aquí está mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Aquí lo tienen. Aquí tienen mi Hijo, dijo el Padre. Lo tienen a su disposición. No tienen que hacer nada. Él lo puso a disposición. Dios se pone a disposición. El Hijo pone a disposición a su Hijo. La parte de los hombres, dígale al que tiene al lado, es que creas y lo recibas. Diga, la parte de Dios es entregárnoslo. Dígale, mi parte es creer y recibirlo. ¿Dónde están los que creemos y le hemos recibido? Dele gloria al Señor, dele gloria a Dios, porque Él es digno de ser adorado. Él es digno de ser glorificado.
Digno eres tú de ser exaltado en toda nación, en todo lugar. Tu nombre debe ser engrandecido, exaltado. Porque Él es real. Jesucristo murió por nosotros. Solo tenemos que creer y recibirle. Y para ello hay que tener en cuenta algo. Dígale al que tiene al lado: cree con el corazón y confiesa con tu bocota. Dígale. Cree con el corazón y confiesa con la boca. Pastor, y si es mudo, no, hágale. Que con las señas usted confiesa. Creer con el corazón y confesar con la boca. Romanos 10:10 dice la palabra del Señor. Ay, qué presencia. Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Vamos, créalo, diga, con el corazón se cree. Diga, yo creo con mi corazón, dígalo, vamos. Confiéselo, vamos, confiéselo. Al diablo no le gusta que la gente confiese, pero no le tapa la boca. Abra la boca, sin vergüenza. O sea, no tenga vergüenza de abrir la boca. No, porque ya como me tartamudo, no importa. Tartamudo y todo, ábrala. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Si Moisés era tartamudo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Romanos 10:17. Así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír. Entonces, la primera parte hay que tener en cuenta que hay que creer con el corazón y confesar con la boca. ¿Para qué? Dígale al que tiene al lado. Para recibir. Dígale, para recibir el conocimiento de la profundidad del don de la vida eterna. Porque yo tengo vida eterna, dígale. Tenemos vida eterna. Y usted opera con una fe profunda cuando ¿qué? Cuando cree con el corazón y confiesa con la boca. Listo, ahí está la palabra. Cuando creemos en el corazón, entramos en una correcta relación con Dios. O sea, la fe es la moneda del cielo para obtener las cosas celestiales. El dinero es el medio de intercambio para las cosas terrenales. El dinero opera en la tierra. La fe opera en el cielo. Diga, pon a activar tu moneda. Es con fe. Sin fe es imposible comprar. Es imposible agradar a Dios. Si crees, si no crees, ¿no te he dicho que si crees verás mi gloria? Yo creo que antes de que se termine este año tenemos esa casa para 3,000. Yo creo que en esta casa llegarán. Yo lo creo, Señor. Creo, yo visualizo, yo creo en esos 3,000 ministros recibiendo y luego impartiendo por todo el mundo. Yo creo esos aviones que llegan cada 15 días de los Estados Unidos, de Europa, llegan, aterrizan a Cali, aquí a recibir para dar. Wow, yo creo eso. Yo lo creo. Oh, pues que es como una media locura, lo creo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Él dijo que dijo que con nosotros haría temblar los cielos y la tierra. Y yo creo que es conmigo. ¿Quién cree que es con Él? Yo creo. Hay que creerlo, hay que creerlo. No te cobran por creer, pero tú pagas por creer en el cielo. No mueves de otra manera el corazón de Dios si no tenemos fe. Nos queda claro que el cielo no acepta dinero. Él recibe la fe de tu corazón. Ay, entonces no vuelvo a ofrendar. Claro que sí, no me preocupe. Pues que usted ofrende ciertamente en la tierra unos hombres
reciben, pero en el cielo sube eso con amor, porque eso demuestra tu fe. Eso es lo que demuestra la fe que tienes. Como das está dimensionada tu fe. Que es con fe. Es con fe. La mente del espíritu alimenta el corazón, pero la fe producida opera solamente desde el corazón. Entonces entienda eso. Hay una mente. Tenemos la mente. Diga, tengo la mente del espíritu. Diga, tengo la mente del espíritu. Diga, tengo la mente del espíritu. Créalo. ¿Quién lo cree? Hay que creerlo. ¿Con qué lo cree? Con el corazón. Porque con la mente, lo que hace la mente del espíritu es bajarlo a su corazón. Usted tiene que creer con el corazón. La mente del espíritu alimenta el corazón y la fe producida opera solamente del corazón. Es con el corazón, no crees con la mente, crees con el corazón. En la mente tienes que, la mente del espíritu. Entonces la palabra llega a tu mente, pero ella baja a tu corazón. Por eso si tú crees con el corazón, será hecho. Porque solo es que creas y confieses. Creer y confesar. Si crees y confiesas, Él es salvo. Solo creyendo y confesando. La fe nace y se vuelve viva y activa cuando la confesamos con nuestra boca. Ya que la boca debe cooperar hablando y desempeñándose de acuerdo a lo que cree. Lo que crees es lo que eres. Es que creer. ¿Quiénes somos? Creemos de acuerdo a lo que pensamos y confesamos lo que creemos. Creer con el corazón y no hablar con la boca es algo improductivo. En la fe bíblica no puede cumplir la función sin la boca. Por eso te dicen, no, usted pare como loco. Yo creo. Porque usted tiene que operar es en el campo de lo sobrenatural. David dijo, creí, por tanto hablé. Creí, por tanto hablé. B, recibir lo que creo en mi vida. Lo primero era que creer y confesar, ¿cierto? ¿Creer con qué? ¿Y confesar con qué? ¿Cómo sabe usted? Así es, conceptos claros. Creo con el corazón y confieso con la boca. Nadie le puede robar eso a usted. Nunca le permita a ningún espíritu contrario que le robe su fe. Crea con su corazón y confiese con su boca. Y ahí hay ese don, porque el don es entregado y tiene que ser que aceptado por usted cuando lo acepte en su corazón y lo confiesa. ¿Quién lo está entendiendo? Hasta ahí claro, ¿no? Muy bien. Ahora, recibir lo que creo con mi vida. Una cosa es creer y confesar, y otra cosa, dígale al que tiene a la otra cosa es recibir. Dígale ahora, recibe lo que crees en tu vida. Una cosa es creer y otra cosa es recibir. Juan 1 del 12 al 13. Vamos a leer la palabra. Hay poder en su sangre. ¿Quién lo cree conmigo? Ay, ¿quién cree que hay poder en la sangre de Cristo? Hay poder en su sangre. Juan capítulo 1 del 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en qué, un momentico, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en, muy bien, entonces ya hablamos a los que creen con el corazón y confiesan con la boca, pero ahora te dice, pero también tienes que recibir. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino
de Dios. Muy bien. El resultado de la fe es recibirlo. Y automáticamente recibir el derecho de hijos de Dios. Es decir, tú puedes recibir la salvación. Tú la crees y recibes el don. Pero cuando ya lo recibes a Él, el paquete completo. Cuando dice, te recibo, no solamente te creo y confieso. Y hay gente que queda creyendo y confesando, pues no reciben. Entonces, diga evangelio del reino. Diga, se necesita recibir. Necesitamos recibir. Los que recibieron son aquellas personas que han ido conociendo el camino de la salvación. Han tomado la decisión de cambiar su vida para comenzar a vivir reino. O sea, tener el derecho a ser hijos de Dios viene como consecuencia de recibirlo. No solo de creer y de confesar. Hay gente que cree, confiesa, pero yo no tengo que lo haya recibido. ¿Por qué? Pues porque vamos para allá. Cuando lo recibe te va dando el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Porque es el regalo que recibiste. Cuando lo creíste y lo confesaste como Señor. Lo creíste y lo confesaste. Pero ahora tienes que recibirlo. Tenemos el derecho de ser hijos de Dios y la responsabilidad de saber qué hacer con el derecho. ¿Qué haces con el derecho? Tú tienes un derecho. Pero si no caminas para obtener la herencia, te puedes quedar ahí, sin poner a operar el derecho. A ver, cuando hay un causante, un muerto, un difunto, deja una herencia. Pues si la gente no reclama el derecho, nunca lo tiene. Si no va y lo pone en operación ante un ente jurisdiccional, llámese notaría, ente jurisdiccional, perdón, llámese juzgado, o un trámite administrativo, llámese notaría. Si no lo haces, no tienes el derecho. Mas a todos los que le recibieron y creen, recibe y creo. Es cuando, ¿qué? Cuando sé que tengo un derecho y estoy caminando para ir a mi herencia. Lo eterno. Dos, hay que aceptar la justicia del reino. Diga, aceptando la justicia del reino. Operando en una fe profunda, ¿no? Estamos hablando de operando. ¿Quién está ahí? Ahora, aceptando la justicia del reino. Yo tengo que aceptar una justicia del reino para profundizar en lo eterno. Mateo 25, 46. Aceptando esa justicia. E irán estos al castigo eterno y los justos. ¿Irán estos al castigo? ¿Y los justos? Bueno, hay una justicia del reino, una eternidad con Cristo y otra sin Cristo. No hay término medio, o con o sin. ¿Sí? Juan 5 del 27 al 29. Juan 5 del 27 al 29. Creo que lo lea conmigo también. ¿Amén? Amén. Y también le dio autoridad de hacer ¿qué? Y también le dio autoridad a hacer juicio. Por cuanto es el Hijo de ¿quién? Del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección. No le busque. O una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo. ¿De quién depende? De cada cual. Solo con creer, muy bien.
Ahora, aceptando la justicia del reino, vamos a ver 3 aspectos importantes. Porque aceptando la justicia del reino es aceptar los juicios que están establecidos. ¿Cuáles son esos juicios? Hay una eternidad con Cristo y hay una eternidad sin Cristo. Dios es un Dios de justicia divina. Dios es justo. Es una naturaleza su justicia. Ahora, ¿qué tengo que entender? Diga, entiende. Vamos, toque al que tiene al lado. Diga, entiende. Pégale un codazo, no, dígale, entiende. No le va a pegar tan arriba, hágale así, entiende. Entiende. Entiende los beneficios de la eternidad con Cristo. Hay que entender los beneficios de la eternidad. ¿Quién está aquí? Están conectados, están recibiendo, muy bien. Entendiendo los beneficios de la eternidad con Cristo. Vamos a 1 de Juan 5:13. ¿Están aquí? 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he ¿qué? A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ¿sí o no? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, el primer beneficio que tenemos es eternidad con Cristo. Solo con creer, confesarlo y aceptarlo es tener esa vida eterna. Es un regalo del beneficio de la eternidad. ¿Quién la tiene clara? O sea, que la justicia de Dios, póngale cuidado, la justicia de Dios, con que usted solo crea y lo reciba, ya tiene vida eterna. Muy bien, ahora, B, entendiendo las consecuencias, dígale, entiende. Las consecuencias de la eternidad sin Cristo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la eternidad sin Cristo? Dale cuidado, no se me vaya. Eternidad sin Cristo. 1 de Juan 5:13. 1 de Juan 5:13. Amén. Perdón. Muy bien. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 1 del 6 al 9. Qué bien. Amén. Muy bien. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿Desde dónde? Con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución ¿a quiénes? A los que no conocieron ni a Dios ni a quiénes. Muy bien, voy a volvérselo a repetir. Póngale cuidado, no me vaya, porque ¿quién lo está entendiendo ya? ¿Para dónde vamos? ¿Sí o no? Eso, muy bien. Entonces, estamos hablando de la justicia, no me vaya. En la justicia, muy bien el que cree y lo recibe. Si lo cree y lo recibe y se va, está contentico ahí. Pero si sigue viviendo, ya conociendo, entonces escuche esto, el 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen, ni qué, ni qué, ¿cómo? ¿Cómo? El evangelio ¿de quién? O sea, las consecuencias de una eternidad sin Cristo es para los que no conocieron a Dios, no alcanzaron a creer ni a confesar, ¿sí o no? No alcanzaron ellos ni a creer ni a confesar. Se fueron sin Cristo. Sí, no tienen eternidad con Cristo y no sin Cristo. Pero también a los que conocieron, lo recibimos tan lindo, lo creemos muy bien. Y caminando no obedecieron. Ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, ¿qué?
Los cuales sufrirán ¿qué? Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo justo. Ay, pero es que Dios, no, es lo justo. ¿Por qué? Porque ya lo recibiste en tu corazón, lo confesaste, pero no caminaste. Hiciste como quisiste. Porque es que esto es mi libre albedrío. Ah, qué bien, lo tienes. Por eso es lo justo. Lo justo es porque lo tienes, pero tú tienes la capacidad de decidir. Tú decides. Aún como ministro, tú decides. Tenemos que decidir qué queremos para poder entender las consecuencias de una eternidad sin Cristo. Los que no alcanzaron y para los que creen y confiesan y no caminan, hay una eternidad sin Cristo. No le busque, hay una eternidad sin Cristo. El no creer te da condenación, ¿sí o no? Muy bien. El no conservarlo por haberlo recibido. Porque como lo recibiste y no lo conservas, sino que juegas con lo que se te ha revelado, entonces jugamos con lo que recibimos. No juegues con él. Usted y yo no podemos jugar con lo que hemos recibido. No, y usted y yo menos con todo lo que hemos recibido. No juegues con esto. El no conservarlo por no haberlo recibido. El desobedecerlo. No podemos desobedecer a Dios. Sí, dígale al que tiene al lado. Entiende las consecuencias de la blasfemia. Tres cosas, tres puntos de la condenación, de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Mateo 12:32. Padre, gracias te damos por tu palabra. Dios mío, gracias por ella. Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será ¿qué? Perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. No le es perdonado. Juan 7:52. Amén. Juan 7:52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno. Hebreos 10 del 26 al 27. Amén. Porque si pecáramos involuntariamente, eso léalo. Porque si pecáramos, ¿cómo? Eso repítalo. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de ¿qué? De la verdad, ya no queda más que, sino que sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y si vemos el 18 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Diga: Dios guárdame, y refréname esta boquita, esta boca de ir a blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar?
significa proferir denigración o maledicencia sobre alguien que porta el Espíritu Santo. Muy delicado. Denigrar de alguien y maldecir a alguien sobre el cual está el Espíritu de Dios. Porque los judíos se sintieron ofendidos por la humildad y la apariencia de Jesús. Ellos dijeron, pero de Galilea, no, pues es que ese no es de la estirpe sacerdotal de su época. ¿Cómo va a salir algo bueno de Galilea? Pero ellos estaban viendo los milagros, estaban viendo los prodigios. El Señor se sentaba a explicarles, porque Él les hablaba aún en parábolas. Ellos oían, se paraban a oír, los eruditos, ellos se paraban a escuchar a qué es lo que, porque ellos estaban viendo que los cojos saltaban, que los sordos oían, que los bizcornetos veían. O sea, los ciegos veían y los bizcornetos también se les arreglaba el ojo, el bizcorneto. Todos, o sea, él veía los milagros, ellos estaban viendo los milagros, los prodigios, pero se atrevieron a decir, y las sanidades, se atrevieron a decir que ese hacía milagros y echaba fuera los chukis por causa del espíritu de Belcebú. O sea que le dijeron al espíritu, afrentaron al espíritu de gracia. Qué peligro eso, qué peligro, afrentar al Espíritu de Dios. Se metieron directamente con el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Si hubieran metido con Jesús, diga que era Galileo, que diga que no caminaba bien, hubieran metido con cualquier parte, hablen en contra de Jesús, métase con Jesús, pero no se meta, no se atreva a hablar de lo que portaba Jesús. Y ellos lo hicieron. Porque cuando vieron el mover, dijeron, eso que él hace, no lo hace por el Espíritu de Dios, lo hace por el Espíritu de Satán. Pero venga, ellos conocían las Escrituras. Ellos conocían que había profetizado Isaías. Ellos sabían lo que venía. Y con todo y eso, porque el orgullo de no reconocer a Jesús les hizo abrir la bocota y hablar contra el Espíritu de Dios. Y eso es una blasfemia. Y no será perdonada ni en este tiempo ni en la eternidad. Por eso dice la palabra del Señor que aún el necio, cuando calla, es sabio. Uy, porque si usted no sabe muchas cosas, es mejor que no me meta a hablar tanto. Uy, hay mucha, eso era para los fariseos. Hay mucha gente en este tiempo cayendo en blasfemia. Pero para aquellos que afectaron su naturaleza divina, es que me metieron con la naturaleza divina de Dios. Uy, Señor, guárdanos. Pero para aquellos que afectaron su naturaleza divina, acusándolo de estar aliado con el diablo. Por Dios. Negando su divinidad y atribuyéndole el poder al príncipe de los espíritus caídos. El príncipe de los espíritus caídos es el diablo. Y atreverse los fariseos a decir que Jesús echaba fuera demonios por el príncipe de Belcebú es haber atacado totalmente al Espíritu de gracia, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y no hay perdón por ello. ¿Por qué? Porque están en contra del poder divino y de la naturaleza de Jesucristo. Tal pecado no se perdona. El problema de los fariseos es que no pecaron por ignorancia, pecaron sabiendo. De ahí la importancia de no endurecer el corazón, a tal punto que rechacemos la verdad del mensaje. Eso es cuando conociendo no obedecemos y cauterizamos la conciencia. Hay gente que le permite a la conciencia ser cauterizada.
Porque viendo lo que hace el Señor y todavía afrentan al Espíritu de gracia. Porque el que conociendo, ¿qué más pecado, qué más se puede hacer con el que peca deliberadamente? Porque como se pega de que el Señor es bueno, y el Señor es bueno y todas me las perdona, y sigo afrentando al Espíritu de gracia. Por eso estamos profundizando en lo eterno. Porque hay mucho creyente cayendo en blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le toma como un pecado. Y ofender al Espíritu Santo es crucificar otra vez a Cristo. De ahí la importancia de avalar las obras si van en concordancia con el Evangelio y sus principios. No hay que endurecer el corazón. No podemos rechazar la verdad del mensaje. No podemos cauterizar la conciencia. ¿Quién lo hizo? El faraón lo hizo. Moisés fue y le habló y le mostró el poder de Dios. Y no, le pareció, no, y se endureció el corazón. Y le endureció el corazón, se le cauterizó la conciencia. ¿Podemos endurecer el corazón? Hay que tener mucho cuidado con las obras que vemos en los moveres del Espíritu Santo. Hay que avalar si las obras van en concordancia con el Evangelio y con los principios. No todo lo que brilla es oro. Pero hay que tener muchísimo cuidado cuando vemos manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Y hay que tener cuidado con madurez de saber cuando hablamos y saber si ahí hay un mover del Espíritu Santo o no hay un mover del Espíritu Santo. Porque si hay un mover del Espíritu Santo, los moveres del Espíritu Santo nunca van en contra de la palabra de Dios y de los principios de Dios. Hay mucho cuidado, hay que tener madurez en eso. Porque no todo lo que brilla es oro. Y el diablo se puede estar manifestando y usted, yo no le voy a decir nada de espíritu porque de pronto es el Espíritu de Dios. Tiene que aprender a discernir. O ver moveres, que es el Espíritu Santo, y decimos, ay, vea, como cayó el pastor. No se meta con eso. No se meta con la gente que usted le ve testimonio. No se meta con los moveres que hay las autoridades de esta iglesia. No se meta con eso. Eso es tan religioso. No se meta con eso. Quede callado. Porque cuando usted sabe que se para y si ahí hay testimonio, ay, muy complicado eso. Mejor callar. Porque hay gente que peca por ignorancia. Y el que peca por ignorancia se condena. No podemos acomodar a Dios actos de rebeldía con señales parecidas. Cuidado con eso. Diga, efecto inexplicable. ¿Quién está aprendiendo? Lo bendigo porque recibe la palabra con reverencia en este. Es que es delicado esto. Es muy delicado las cosas de Dios. Demasiado delicado. La gente cree que el evangelio es como, yo no sé, como una cosa tan chévere. Demasiado profundo, la eternidad. No se puede no podemos jugar con nuestra eternidad. No podemos jugar con la eternidad. La gente, los cristianos están jugando con la eternidad. Efecto inexplicable de la profundidad de la eternidad. Hebreos 5, del 5 al 9. La iglesia está recibiendo, hay poder en su sangre. Gracias, Señor, por un espíritu de sabiduría y operando. Un espíritu de entendimiento. Está abierto el entendimiento. Gloria a Dios por la presencia de Dios. Que hay que recibir en el espíritu la palabra. Por eso no nos podemos desconectar. Estar ahí conectados, las naciones, no se desconecten. No se distraiga.
No se pare tanto, no se distraiga. Conéctese. Conéctese, naciones. Conéctese. No se vaya. Hebreos 5, del 5 al 9. Póngale cuidado a la palabra. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Hebreos 5, del 5 al 9. Así tampoco Cristo se ¿qué? Glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote. ¿Tú eres sacerdote? Según el orden de Melquisedec. Y Cristo, ¿y quién? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que y habiendo sido como perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Luego entonces él es sumo sacerdote. No para todos, para los que le obedecen. Es decir, tenemos un intercesor arriba y usted acá abajo como sacerdote. Entonces lo que es un sacerdote que obedece, sacerdote que obedece sube. Dios mío, se le tiene que cambiar la vida a uno. O sea, la oración del sumo sacerdote está arriba, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la oración de los sacerdotes, porque somos hechos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:11, ¿sí o no? Usted y yo somos sacerdotes. Ay, que yo no sé qué, no. Usted, lo más importante es su condición. Deje tanto cuento. Deje fantasías. Empiece a amar la condición sacerdotal. Porque la condición sacerdotal con obediencia, sacerdotes eficaces con obediencia, te da que en el cielo tengamos el intercesor sumo sacerdote. Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está la palabra, ¿no? No la estamos inventando, está la palabra. Está la palabra viva. Entonces, ese efecto inexplicable de la profundidad de la eternidad, tenemos que vivir, viene como consecuencia, viviendo una eternidad en la actualidad. Vamos a ver lo inexplicable. Acabamos de ver lo que, eso dígalo con alegría, ¿lo qué? Lo profundo de la eternidad. Ahora diga, voy a ver lo inexplicable. Entonces, ese efecto inexplicable es viviendo una eternidad en la actualidad. Necesitamos gente que vive eternidad ahora. Ahora hay que vivir lo eterno. Pues la gente no quiere vivir eternidad ahora. Vamos a vivir eternidad cuando ya nos vamos. Cuando puedes gozar ahora de lo eterno. ¿Cuándo? Dígale al que tiene al lado. ¿Cuándo operas? Bajo un espíritu redimido. Si no redimes el espíritu, si no redimimos el espíritu, seguimos allí caminando. Ay, cuando llegue a la eternidad con un afán, vive eternidad en la actualidad. ¿Qué dejar es el cuento? Que vivir la eternidad en la actualidad. Hebreos 5 del 11 al 14. Miren lo que dice la palabra. Acerca de esto, Hebreos 5 del 11 al 14. ¿Amén o no amén? Cuidado la palabra. Acerca de esto tenemos mucho que ¿qué? Y difícil, mucho que ¿qué? Decir y difícil,
por cuanto os habéis hecho como tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es como inexperto en la palabra de ¿qué? De justicia. Porque es que, porque es que, porque es que. Pero el alimento ¿cómo? Sólido. Diga alimento sólido. ¿Es para quiénes? Es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos como en el discernimiento del bien y del mal. Es una persona madura, es una persona que discierne, o sea, tiene un espíritu redimido porque ha sometido su espíritu al espíritu de Dios. Y el espíritu redimido es el que tiene totalmente controladas las emociones. Cero emoción. Una persona madura espiritualmente tiene un espíritu redimido. Actúa conforme a la palabra. Se mueve conforme a la palabra. Vive eternidad en la actualidad. No negocia principios. Romanos 12, 1 al 6. Mire esto. Así que hermanos, os ruego por quién. Vamos a dígalo con alegría. Os ruego por quién. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué es vuestro culto? Hay que ser racionales en el espíritu redimido. No fantasiosos, racionales en el espíritu. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con ¿qué? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada una. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Muy bien, ¿quiénes están aquí? Muy bien. Diga lo inexplicable, de la profundidad, de la eternidad. Diga viviendo actualidad, viviendo eternidad en la actualidad. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener esos sentidos ejercitados. Cuando hablamos de un espíritu redimido, es aquel que ha alcanzado la madurez en el reino. Un sacerdote maduro es aquel que tiene sus sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, tiene capacidad para identificar qué es lo bueno que agrada a Dios y qué es lo malo que no agrada a Dios. O sea, ¿por qué? Porque si ha redimido su espíritu, tiene la capacidad para no ser emotivo. Porque si no tiene su espíritu redimido, todavía sus emociones dominan su voluntad. Luego entonces, para gente que vive eternidad en la actualidad, es un sacerdote con madurez espiritual, que ha aprendido a discernir entre el bien y el mal, que tiene la capacidad de confrontarse, que tiene la capacidad de examinarse. ¿Por qué? Tiene la capacidad de discernir entre el pensamiento del hombre y el pensamiento de Jesucristo.
Es decir, una persona con madurez no piensa, tiene un espíritu redimido, y ese espíritu redimido le da que tenga un pensamiento más alto que su pensamiento, porque su pensamiento siempre va a ser terrenal, emotivo y casual. Porque usted, el inmaduro, o sea, hace lo que siente. Yo siento, vive por los sentires, opera con los sentires. Y alguien que alcanza madurez espiritual no vive por sus emociones. Un sacerdote maduro que ha alcanzado madurez tiene la capacidad para discernir conforme a la palabra lo que es bueno y lo que es malo, con una sensatez espiritual. Por eso estamos preparándonos para gente madura. Porque ¿qué tal un inmaduro? Yo voy a ministrar a un ministro, una inmadurez. Estamos siendo preparados, porque no es cuento que somos vino de la gran reserva. O sea, yo no quiero fachadas, emociones, ay, somos el vino. No, hay que vivir verdades. Y la verdad es la coherencia de la palabra que nos está diciendo. Vive eternidad en la actualidad. Y vivir esa actualidad es cuando han alcanzado madurez. El sacerdote es aquel que tiene su sentido ejercitado en el discernir. Esto debe tener la capacidad para discernir entre lo que piensa el hombre y el pensamiento de Jesucristo, entre la imaginación y la revelación. Una cosa es lo que tú te imaginas y otra cosa es lo que Dios está revelando. Para que una persona madura es una persona que está coherente. Una coherencia. Una cosa es la imaginación de qué, de tu mente, con un espíritu humano, con un espíritu carnal en tu mente. Una mente carnal, una mente humana, es una cosa, y otra cosa es la revelación de Dios. De mucha cautela. ¿Sí? La imaginación y la revelación. Entre las convicciones personales y la revelación profética. Una cosa es la convicción de lo personal. No, por eso dice, no tengas un concepto más alto de decir, sé moderadito. Sé moderadita, tranquilito. No lo tengas tan alto el concepto. Y viendo a ver qué tanto te confrontas. Y mirando qué tanto obedeces. Y mirando qué tanto somos sujetos. Entonces decimos, no, me miro con cordura. Porque de acuerdo al estándar de la palabra, yo estoy por acá. Entonces me miro con cordura. Porque digo, me falta. ¿Cómo me falta, Dios? Digo, Señor, ¿cómo me falta? Sí, entonces tengo convicción personal. No hay convicciones personales. Una cosa es la convicción personal y otra cosa es la revelación profética. Son cosas totalmente diferentes. Entre el sentir algo del alma y recibir la revelación de nuestro espíritu redimido. Es un espíritu redimido puede recibir revelación profética. Pero otra cosa es el sentir del alma. Un poco de sentires. Entonces la gente anda, la gente atontada en las iglesias. Señor, un poco de sentir y vamos a ver, no pasa nada contigo. No, nosotros somos una alternativa para gente con el conocimiento de la palabra. No somos unos tontos espirituales. Somos una iglesia de tontos. Una iglesia madura. La alternativa es lo que está pasando en este momento en las naciones. Es lo que está pasando por la administración de ministerios de aquí en otras naciones, en hogares, en familias. Una cosa con seriedad y con altura. No necesitamos payasadas. Estamos en una coherencia. Ministros coherentes, sacerdotes maduros. Por eso es el vino de la gran reserva. Activando las revelaciones proféticas. Primera de Corintios 12 del 7 al 11. ¿Quién está aquí? Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho.
El Espíritu se manifiesta para aprovechar, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? ¿Y el mismo quién? Repartiendo a cada uno como Él quiere. Cuando aprendemos a movernos con las manifestaciones del Espíritu Santo y su activación correcta en el cuerpo de Cristo, es cuando nosotros decimos, oiga, esto está empezando a alcanzar una madurez. Por eso nos estamos preparando para ir alcanzando una madurez y aprendiendo a que se desarrollen de manera correcta, con eficacia los dones. Porque todos tenemos dones, pero los dones tienen que ser regulados. Sí, para que andemos siendo productivos y no quedemos ahí como hacia el mundo. No lo vamos a impresionar con tontadas, sino con una vida eficiente, con una transformación, con cambios, con testimonio, con manifestaciones de poder, con cosas evidentes. Para ello hay que tener muy presente, hay que enseñar y capacitar en este tiempo a la iglesia de Jesucristo para que alcance la activación de los dones, porque a muchos se los apagan, porque aquí llega mucha gente con el don apagado, pero tienen sus dones grandes. ¿Por qué? Porque están en lugares donde la gente tiene tanto ego que no deja que los dones se desarrollen. ¿Saben por qué? Porque no saben cómo enseñarlos. Porque el que no está adiestrado, ni en la presencia de Dios, te puede enseñar. Entonces muchos, ¿qué pasa? El don se les ha vuelto toda una película porque los han quemado y no los han enseñado y capacitado para ejercitar el don, porque el don, son muchos los dones por un mismo espíritu, y Dios necesita que la iglesia se levante con los dones. Pero con dones, ¿cómo? Adiestrados y preparados para que alcancemos la activación de los dones. ¿Por qué? Porque Dios no quiere pagarle aquí el don a nadie. Don Juan, don Pedro, don José Luis, don Alberto, ningún don se le va a pagar. Pero necesitamos entrenarlo, verle la coherencia, ver cómo es que recibe, ver cómo es que se mueve. A ver, porque es el Espíritu de Dios, no es un payaso. Dios es un Dios grande y poderoso. Lo que necesitamos para activar el don, diga, yo me estoy preparando, porque yo tengo dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero estoy siendo preparado y estoy caminando en alcanzar madurez con un espíritu redimido que me capacite para moverme adecuadamente en el reino. Sí. Esto es con formación. Lo que necesitamos para esa activación es dejarse preparar y dejarse ministrar. ¿Para qué? Para que entendamos las visitaciones divinas. Venga, le cuento algo. Me decía el Señor, pues le damos la gloria a Él, usted sabe. Pero Dios nos está visitando. Nos está visitando. O sea, lo tiene que visitar porque nos está visitando. Nosotros visita toda la iglesia. Dios lo ha dicho, lo podemos ver, lo sentimos. O sea, tenemos que entender por fe y creer, porque es real. Es real. Dios nos está visitando, lo está visitando. En su casa le está trayendo revelación, le está trayendo uno. Yo escucho a la gente, pero yo voy a ver el testimonio. Hay una coherencia, porque las visitaciones están llegando. Pero usted necesita hacer ¿qué? Dejarse capacitar, entrenar. Mira, aquí hay personas que el Señor ha mostrado, y mírenme, calladitos y mucha bulla. Hay mucha gente que Dios la está visitando poderosamente.
con revelación. He puesto a la gente, escriba, haga usted, o sea, estamos viendo, porque es que entiendo una cosa, aquí sabemos para dónde vamos. Y le invertimos mucho tiempo en presencia, ¿oyó? Aquí en este altar no estamos jugando. Pasamos presencia, tiempos con Dios. Tenemos el tiempo para pasar tiempos a solas con Dios, preguntándole al Señor. Ayer nomás le preguntaba al Señor lo de ver un quebrantamiento, muy quebrantada, y el Señor de una manera clara, porque tenemos que pedirle al cielo. Yo le digo, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Porque aquí todos estamos aprendiendo. Pero esto es una gran responsabilidad, no es, ay, estamos oyendo esto para oírlo. No. Esto es una realidad, esto es lo que está pasando. Pero ¿qué está pasando? Dios está visitando a muchos aquí, a toda la iglesia la tiene que visitar, los está visitando. Pero ¿qué pasa? Pues para que no se me descontrolen, tenemos que ser entrenados. No le ha dicho a alguno, mira, escriba, luego me vas a pasar. O sea, lo que le pasó, es sobrenatural lo que visitó Dios a la niña en Bogotá cuando Dios nos... Sobrenatural. Le habló específicamente de nosotros. Lo vio una niña de 7 años, no se la puede inventar. Y nos lo manda a través de los niños para que nosotros, y esperando que Dios nos permita. ¿Para qué? Para sentarnos. Por eso Dios nos prepara hasta para recibir, para que no nos vaya a subir el moño. ¿Cómo? A la gente, Dios, sabemos, usted no me, ay, me está, sí, yo sé que lo está visitando, yo ya sé. Pero déjate entrenar. Obedece la palabra. Vive con coherencia. No tengas un concepto más alto de sí, estate tranquilito. Mira, menos bulla, más productividad, más estudio, menos bulla. No seas tan bulloso ni tan bullosa. Naciones sin bulla. Porque Dios nos está visitando, claro. ¿Cómo no nos va a estar visitando con semejante presencia? Fíjate que eso es un juego, eso es real. Y esto de aquí se va para su casa, claro, no es que somos el vino de la gran reserva. No creas que no solamente contigo, con todos. No es que Dios me está visitando a mí, a usted no. Si Dios me visita a mí, no me visita a usted, mi visitación no tiene efectividad. Pero tiene efectividad cuando usted me cuenta, me está visitando. Mire, antes de que llegue la palabra, ya Dios se la muestra a más de uno. Pero no andan haciendo bulla. Hágame la entrevista. Dígame, no, tranquilos, bajitos, suavenas, tranquilos, que no hemos hecho nada todavía. Dejarse preparar y ministrar para entender las visitaciones. Por eso Dios nos está trayendo lo profundo, porque nos está preparando a usted y a mí. Es que todos estamos siendo preparados aquí, pero aquí no, aquí, mira, ese señor que está aquí, las suscritas estamos siendo preparados y usted está siendo preparado, porque aquí estamos siendo todos preparados porque no hay ningún producto acabado. Entonces, aprender a recibir la revelación de la palabra transferida con madurez y gracia. Esto es con espíritu entendido y espíritu redimido. Lo más lindo que nos puede pasar, y yo le doy la gloria a Dios. Me dice el Señor, díselo así exactico porque es la realidad. Usted puede darse el lujo, la gloria para Dios, de decir que Dios nos está trayendo, dígalo. Dios nos está trayendo la revelación. No por casualidad, Él mismo la está trayendo. Él mismo lo está alimentando a usted y a mí. Él mismo nos está preparando. Esto no es un cuento. Esto no son muñequitos. Esto no es un sofisma de distracción. Esta no es la palabrita que nos imaginamos para impresionar a alguien. Aquí no esperamos aquí al único que vamos a impresionar, como decía una hija, al diablo, pisándole la cabeza. Pero es dejándonos preparar. Aquí Dios nos está preparando. Pero nos tenemos que dejar preparar, tenemos que ir caminando, ir siendo transformados, ir moviéndonos en diseño de gobierno, con un espíritu redimido, con un entendimiento, con una cosa que perfumemos, con la presencia, con las actitudes, con la obediencia. Porque la casa de Dios no es un potrero, ni es un centro de espectáculos. No.
Es la casa de Dios. Y la casa de Dios es su vida y mi vida. Un espíritu entendido y redimido. Hay que dejarse ministrar. Hay que aprender a recibir. Aquí está llegando la gente con un espíritu de mansedumbre. Hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres que han hecho cosas en la obra de Dios. Que Dios los usa con poder. Que hay gente, nos va a llegar un pastor que decidió venirse, Pastor Marino de Bogotá, viene a entrenarse. Un hombre de experiencia ministerial. No hemos hecho nada nosotros frente a ese hombre, pero dice, me someto a Emmanuel. Y vengo a entrenarme porque quiero ponerme a disposición y vengo y me bajo. Y me siento y me dejo preparar y ha hecho más que usted y yo. Si a eso vamos a hablar. Pero ¿qué dice? Necesito lo que tienen ahí. Y me someto, me bajo. Entonces, eso no lo hace el vestido de cuadritos de la pastora, no, eso lo está haciendo Dios. Porque aquí la gloria solo es de Dios, aquí nadie va a llevar glorias. No, esto aquí no, aquí no, en cualquier otra parte, pero aquí jamás. El día que la gloria se la quitemos a Dios y se la pongamos a los hombres, que salgan para el despeñadero. Nunca deje que nada le quite la gloria a Dios. Yo lo enseño. Esto se ve reflejado cuando aprendemos a diferenciar. Dígale al que tiene al lado, aprende a diferenciar. Entonces le voy a enseñar a diferenciar dos cosas. El llamamiento profético, el cual es elegido y asignado por Dios y confirmado por hombres ungidos para operar en un ministerio profético asignado a ministros proféticos. Eso es una cosa. El llamamiento profético, yo sé que ahí el militante tiene muy claro esos conceptos y usted también lo tiene claro, para que no se salga del texto y del contexto y aprenda a moverse con entendimiento. Y el santo profético es el creyente enseñado y activado y entendido para manifestar la gracia y los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Es decir, una cosa es el ministro asignado y ungido como profeta, que una casa sin profeta es un sacrilegio, porque un pastor que no tenga profeta al lado, que no sea profeta, la iglesia le vuelve un potrero. Necesita un profeta en casa para poder que marque los lineamientos y traiga la palabra de Dios e instruya y corrija a la iglesia para que no se desenfrene. Porque empiezan la gente a desenfrenarse, ¿sí? Entonces no, aquí no puede hacer todo el mundo lo que quiere, que hay que hacer lo que el Señor diga, para que nos ordenemos, porque somos una gran reserva. Entonces necesitamos presentarnos al mundo. El mundo está esperando las manifestaciones suyas y mías. ¿Cómo? Con una coherencia, con un entendimiento, aprendiendo, teniendo conceptos claros, para que no se vea uno como un atontado. Entendimiento, sabiduría. Una palabra profética, entendido para manifestar, y los dones, muy bien. Una palabra profética es la que trae edificación, exhortación, consolación, sin conflictos en los principios bíblicos. Lo profético tiene que estar confirmado en la palabra. ¿Se entiende? La palabra. Hay un aliento para la persona que recibe la profecía cuando se trata de una palabra profética exacta. Ejemplo, lo que nos pasa en esta casa, que hay profeta en casa, y lo que nos pasa sin mucha bulla. No hacemos bulla, pero lo vemos evidente en las liberaciones. Nosotros el jueves somos entrenados aquí. Dios nos entrena a todos. Y les dice, y se guardan todos. Y desde el jueves empieza el Señor a bajar. Este corazón es para tal persona que le vas a decir esto. Esto es aquí así, exacto. Esta persona va a hacer esto, esta persona. Y viene la instrucción. Todos lo hacemos, todos se mueven. Fue tan tremenda la última liberación que el Señor le iba mostrando, iba viendo cómo le iba mostrando acá. Iban operando en lo profético. Identificando, sacando, Dios operando. Y todos nos movemos, pero en orden. Sin sensaciones. ¿Y cuál era la evidencia? Pero esto no es muela.
algo para ver que el otro esté contento. No, coja su corazón. Diles que salgan y lo cojan. Para el que le gusta que le digan, no, ay, yo sé esto y voy a decir lo que quiero decir. Usted no ponga, no, tranquilo que la mejor edificación la recibo desde el altar. No necesita fábulas, ni necesita dádivas. Aquí ninguno de los ministros. Aquí yo no ando encima de los ministros llamándolos al Señor me ha mostrado. No, la mejor palabra la doy en la edificación, en la santidad. Que es entendido, va recibiendo lo profético, pero está siendo exhortado, edificado, formado, y estoy dándome cuenta que los dones están tomando efecto. Sin decirte, mira, yo hoy esto te vengo a decir esto. No, usted no coma de esa, coma de testimonio, de formación, de exhortación, de palabra de edificación, de instrucción, de coherencia, de espíritu redimido. Mira, aquí hay gente con espíritu redimido. ¿Cómo? Uno les ha visto el actuar. Gente que con una mente natural hubieran sacrificado a más de uno. Estoy hablando de cosas, pero con mentes espirituales. Yo me estoy dando cuenta. Dios nos está mirando. Así que Dios nos conoce. Y Dios sabe. Y Dios muestra. ¿Sí? ¿Me entiende? Tranquilitos. Dígale al que tiene la tranqui. Hágale tranqui que tengo afán. Suavecito, una tranqui. Dígale al que tiene al lado, hay que renunciar a una mente carnal. Primera de Juan 2:16. ¿Quién está recibiendo edificación? Está recibiendo edificación, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre y no del mundo. Primera de Corintios 2 del 9 al 16. ¿Quién dice amén por eso? Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no que, ni oído que, ni han subido a corazón de qué. Son las que Dios ha preparado para quienes. ¿Para quiénes? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Mire que ese Espíritu está con el Espíritu grande, el Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿A quién se lo revela? Al Espíritu de tu mente. A esa mente tuya tiene que operar es con el Espíritu, con la revelación por el Espíritu, y para eso tienes que renunciar a tus pensamientos, a esa mente carnal, a ese humanismo. Hay que quitárselo de encima. Y nosotros, ¿a quiénes? Por eso hay que mostrar que amamos a Dios. Que amamos a Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando alguien sabe lo que Dios le ha concedido, no se mueve por humanismos. No, usted lo ve centrado, con la mente de Cristo operando. Usted lo ve coherente con lo que Dios viene enseñando, lo cual también hablamos, no con palabras enseñables por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual, mire que lo espiritual aquí está con E pequeñito, a lo espiritual, es decir, acomoda lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede ¿qué? Entender, porque se han de discernir como espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo yo me doy cuenta de una mente de Cristo? Reacciones. Entonces alguien que dice, yo podría haber reaccionado en este caso de otra manera, pero no, yo ya soy un hijo de Dios. Yo a él no lo mando a matar, yo oro para que el Señor se lo lleve. No, mentira. Ay, Espíritu Santo. Dios mío, tú no estás viendo mentes ¿qué? Redimidas. Es cuando ¿qué? Cuando se acomoda lo espiritual. Pero es con acciones. Y tú no dices, no, mira, pero es que, mira, este tan fácil que obedece ya.
Mira que este ya no habla de nadie. Mira que esta persona ya no le hace... Uy, yo digo, ya ha alcanzado madurez. Que la gente va madurando. Eso uno se está dando cuenta. Porque de aquí todos estamos creciendo. Pero uno está más bichecitos, otros un poquito más maduritos. ¿Y cómo se evidencia eso? ¡Ay, por la visitación! Amén. El amor, la madurez, coherencia. Dígale que lo tiene al lado, recibe cada día la renovación de tu mente. Es cuando permitimos que nuestros pensamientos sean transformados en la renovación de nuestra mente. O sea, es cuando ya tú no vives de acuerdo a lo que piensas, porque estás bajando de acuerdo a lo que piensas, está bajando a tu corazón y entonces estás pensando con la mente humana, entonces eres más emotivo. Es una emotividad, tranquilo. Transformado. Hay un ángel aquí, gloria a Dios. Tranquilito. Viendo cómo cada vez quieres ser mejor persona, mejor hijo de Dios, más sujeto, más sumiso. Usted no me puede hablar de que, sí, mire, Dios puede ponerlo a levantar un muerto. Claro que sí. ¿Quién ha dicho que no es un don? Pero Dios lo que quiere es que usted madure y que yo madure. Porque el mundo lo que está esperando es la manifestación de gente con espíritu redimido. O sea, nosotros para preparar el vino de la gran reserva tenemos que ser el vino de la gran reserva. Entonces tenemos que movernos cada día más con un espíritu sumiso, en obediencia. Entonces cuando yo va viendo, uy, ¿cómo está el cuerpo mental de esta gente? No, mire, obediente, viene a las reuniones, qué coherencia, qué respeto. Ah, bueno, está creciendo la gente con una mente diferente. Ya no producida por emociones. Estamos en otro nivel. ¿Sí o no? ¿Eso es verdad o no? Pues es que eso es verdad. Estoy renunciando a una mente. Eso es lo inexplicable. Entonces lo inexplicable no se va viendo. Ay, vea, es que yo tuve la revelación. No, tranquilo que yo ya sé tu revelación. Ahora yo te miro. Entonces te tienes que casar, hacer esto. Sí, señora. Punto. El mentor no se me alborotó. Es que no, es que verá, pastora, es que Señor. No, él me dijo, amén, sí, señora. Mente redimida. Obediente. Sin cuento. Tranquilito. Sí, señora. Tranquilo, mentor, tranquilo. Tranquilo. Es la fe del conocimiento del Hijo de Dios quien está siendo edificado. Y la obediencia a la palabra nos permite identificar verdaderamente pensamientos divinos que provengan de Dios. Un pensamiento divino que proviene de Dios es una mente ausente de carne, ausente de humanismo, que no está operando su mente y lo que está bajando a su corazón es la palabra revelada. No son emociones. Para eso, ¿qué necesitamos? Dígale al que tiene la avívate. Avívate. Naciones, dígale, avívate. Hay que avivar la sensibilidad con el conocimiento del discernimiento para diferenciar entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar como iglesia avivados para decir, mira, soy tan avivado que yo sé diferenciar entre mis pensamientos, esto es mío. Entonces yo digo, esto es de Dios. Yo sé que es tuyo y que es de Dios. Y no que no hago tanta bulla, ¿me entiendes? Porque ¿usted qué quiere? ¿Que me vuelva una espectáculo? No, tranquilo. Porque cuando estamos alcanzando madurez, aprende a manejar el don. Aprende a ponerlo en operación. Hay cosas que no las tengo que decir. Usted las recibe. Sin mucho cuento. Sin mucha gentada. Venga. Te dice el Señor. No, tranquilo.
Recibe la palabra revelada, que Dios te habla a ti. Desde este altar Dios te habla, te la canta, te la habla, te la intercede y te la envía. Así andamos más mejor. Más mejor. Así no es mejor. ¿Cómo será esto? ¿Cómo explicamos el poder en la sangre que nos purifica y nos renueva? Es imposible explicarlo. O sea, ¿quién lo está entendiendo? Esto es inexplicable. Es inexplicable cómo una persona vive eternidad en la actualidad. No lo puedes explicar. ¿Cómo explicar el poder que limpia la sangre? ¿Cómo le explicas que en la sangre está la vida del Padre? No lo puedes explicar. Pero existe. No puedes explicar, ay, ve cómo es que habló lengua. Habla lengua. No lo puedes explicar. Es una cosa que te sale. No lo puedes explicar. Ay, no lo puedes explicar. ¿Para qué vas a dar explicaciones? No, es inexplicable. La eternidad en la actualidad es inexplicable. Se va viendo. Entonces uno va viendo a la gente que no dice más palabras. No, yo te escaneo. Ay, es que aquí los tengo, los escaneo, lo que pasa es que no les digo nada, pero están escaneados. Cuando uno, pastor, está siendo edificado, papito. Está todavía ahí resistiendo, porque es el vino de la gran reserva. Shiva, ¿quién quiere terminar de recibir? Diga, compasión. Grande para ministrar a otros. Eso es algo inexplicable. Lo inexplicable de la eternidad es que la gente tiene compasión para ministrar. Entonces no es que tanto, no, tiene amor por las almas. Primera de Corintios 14, del 1 al 5. Seguí el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más que profetizareis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es una iglesia que edifica. Cuando las ministros de adoración y de danza, ellos están ministrando corporalmente. Usted proféticamente, porque ellas son unas santas adoradoras que se mueven bajo una unción profética. No es que se mueven bajo una unción, que hay profética asignada, confirmada y establecida. ¿Está entendiendo? Es un orden. Entonces todos se mueven bajo la unción apostólica y profética. Entonces bajo la unción usted se mueve proféticamente. Usted profetiza. Los maestros aquí son maestros profetas. Porque lo que edifican, exhortan, corrigen, las vidas van cambiando. Es que la profecía no es adivinación. No es que me adivinaron, no, es exhortación, es formación. Formación con testimonio. ¿Sí me entiende? Una cosa de vida, porque esa es vida. Las cosas de Dios son vida, pero es que la iglesia carismática que no es formada, instruida, todo el mundo hace lo que quiera porque no es que no te dejen desarrollar el don. Aquí todos desarrollan su don. Y si no, tenemos adoradores proféticos. Ellos adoran proféticamente. Y si no, mire cómo administrar el corazón. Tocan la presencia de Dios y la bajan. Ay, pero es que los adoradores, no hable de ellos, no se meta con ellos. No se meta con los adoradores. Deje que Dios haga, deje que Dios los trate, deje que Dios los forme. No se meta con nadie. Quede callado. Deje que Dios obre, pero no se meta a tocar un ministro de Dios. Que dejar que Dios, déjelos que Dios los está formando. Dios los aprende, pero déjelos ahí. Tranquilo y verá que se ve más bonito. Juan capítulo 14, versículo 12. ¿Quién dice amén por eso? Amén. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que
que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que busquemos los que debemos incorporar al reino enseñándoles. Nosotros es un placer cada que llega el ministro, tenemos que por eso estar tan bien edificados para que la gente que llegue aquí vea el diseño de orden, de estructura, digan, esta es mi casa, yo necesito aquí quedarme en esta casa porque cada día la vida de cada uno están creciendo porque la bendición postrera es la operación del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. O sea, la bendición postrera de la mentora Luz Estela es mayor que la primera. Ella no es la misma de hace 3 años. La bendición postrera del sacerdote mentor José Luis no es el mismo de ahora un año. Hoy está más grande que hace un año. La bendición postrera del sacerdote en formación, mi hijo amado, no me van a decir el nombre, ahí, hijo lindo, el tuyo, sí, Harold, no eres el mismo, ¿sí o no, mijo? No eres el mismo. Pues no es que tampoco yo he alcanzado todo, hijito, tampoco lo hemos alcanzado. Pues no eres el mismo. Tu bendición postrera de hoy es mayor que la de ayer. Esa es la palabra profética para la casa. La sacerdote líder, María del Pilar, no es la misma, ¿sí o no? No es la misma. No es la misma. Hace unos años atrás tenía un poco de imágenes en la casa, ya hoy no tiene. No, ya es una sacerdote líder, está de otro nivel. Así le pasaba a muchos de nosotros. No somos los mismos. Estamos creciendo. ¿Quién dice amén por eso? ¿Por qué? Por eso tenemos compasión para ministrar a otros. Estamos anhelando que lleguen los ministros. Pero nosotros estamos creciendo en madurez, estamos siendo formados, estamos haciendo las tareas, estamos estudiando, estamos oyendo los devocionales, estamos siendo formados para poder edificar a otros con madurez, con respeto. La iglesia caminando en la edificación de Estéfanes. Dígale al que tiene al lado, tú eres un Esteban. Tú eres un Estéfanes. Mire lo que dice 1 Corintios 16 del 13 al 18, con esto terminamos. Velad, estad firmes ¿en qué? En la fe. 1 Corintios 16 del 13 al 18, vaya conmigo. Velad, estad firme ¿en dónde? Vamos, velad, estad firme ¿dónde? Portaos como varonilmente, dígalo conmigo, y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. ¿No están leyendo? ¿No? 1 Corintios 16 del 13 al 18. Velad, estad firmes ¿en qué? Portaos como varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Hay que reconocer a personas como Estéfanas, coherentes, de buen testimonio, preparándonos con sensatez y responsabilidad los escogidos. Esa tiene que ser nuestra tarea. Estar recibiendo, estarnos formando y preparando.